Si comparamos la última década con las anteriores, se hacen notorias tres cosas. Primero, que se han desatado una serie de eventos negativos en el mundo, cuyo buque insignia es la pandemia. Segundo, la pérdida de fe en Dios, la apostasía. Y tercero, que los ricos son cada vez más ricos y poderosos. Estas tres cosas son disfuncionales para la vida en la tierra. Y sin embargo, Dios, que es todopoderoso, no ha permitido que su poder espiritual frene estas cosas. ¿Por qué parece no estar funcionando en todo su esplendor el poder espiritual de Dios en los temas globales del mundo? Esto parece que tiene su raíz en el tercer secreto de Fátima, que debió haberse revelado en 1960. Aquí hablaremos sobre por qué el tercer secreto de Fátima sigue siendo el elemento clave para explicar los hechos que suceden en el mundo y la Iglesia, cómo los ha conducido a una espiral descendente y cómo podemos recuperar el funcionamiento del poder espiritual en plenitud. Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este video encontrarás los links al texto lo que hablamos aquí, a nuestro canal de Telegram que tiene materiales que no pueden circular en las redes sociales mayores y a la newsletter de Foro de la Virgen María donde encontrarás materiales exclusivos y de alta calidad que no podrás encontrar en otro lado. Y te recomendamos suscribirte a este canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas, le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Ahora, varios cardenales, obispos y sacerdotes han leído el tercer secreto de Fátima. Y ciertamente lo que han dicho no coincide con lo que el Vaticano reveló como tercer secreto en el año 2000. Lo que reveló el Vaticano fue la visión que se le dio a Sor Lucía, pero no reveló la interpretación y la información que le dio Nuestra Señora sobre esa visión, que varios testigos vieron escrito en una hoja aparte en 25 líneas. Y su fuerte contenido fue convalidado indirectamente por las declaraciones de Juan Pablo II en la Catedral de Fulda en 1980. Cuando se le preguntó por qué el Vaticano no había revelado el tercer secreto, entre las cosas que dijo fue que no querían despertar el sensacionalismo, el temor y el uso de esa información por la Unión Soviética en ese momento en Guerra Fría contra Occidente. Pero deslizó informaciones sobre catástrofes, inundaciones y otros daños materiales y la apostasía. Y quien dio más informaciones sobre el tercer secreto fue el padre Malaquías Martín, un jesuita, paleógrafo, exorcista y diplomático. Hablaba 14 idiomas y llevó a cabo ciertas misiones delicadas para el cardenal Agustín Bea, de quien fue secretario privado, y para los papas Juan XXIII y Pablo VI, de quien era amigo. Pero lo hizo dando claves y no citando el texto explícito, que había leído de manos del cardenal Bea y de Juan XXIII. Y en 1998, antes de su muerte, dijo a una hija espiritual suya, Susan Pearson: «Sabes, si el Vaticano revelara el tercer secreto, sería un shock para la gente. Las iglesias se llenarían inmediatamente de adoradores de rodillas. Los confesionarios de todas las iglesias, catedrales y basílicas estarían llenos, incluso el sábado de tarde». Pero obviamente no sucedió eso cuando el Vaticano publicó la versión del tercer secreto en el año 2000. Podemos resumir que lo que sugirió el padre Martín sobre el contenido del tercer secreto implicaba una retribución física a las naciones, que involucraba catástrofes provocadas por el hombre o naturales en la tierra, en el agua y en la atmósfera del globo. Una retribución espiritual que consistía en la desaparición de la fe y el aumento de las infidelidades en el mundo y en la Iglesia, y la función central de Rusia en las dos series anteriores de eventos,
que de una u otra manera estaría presente en cada evento. Por ejemplo, si nos atenemos a la revelación de Fátima de que las guerras son un castigo permitido por Dios, entonces vemos cómo Rusia está presente en la guerra de Ucrania. Según lo sugerido por el padre Martin, la retribución espiritual aparentemente comenzó muy poco después de 1960 como resultado de la negativa de Juan XXIII de no publicar el tercer secreto de Fátima. Dijo el padre Martin que se verá en la pérdida creciente de fe y la infidelidad de cardenales, obispos y sacerdotes. La fe desaparecerá de países y continentes enteros, e incluso muchos de los elegidos perderán su fe. Mucha gente que ahora cree se rendirá desesperada, y las cosas se pondrán tan mal que si Nuestra Señora no interviniera, nadie se salvaría. Y una de las cosas interesantes que dijo fue que la gracia de Dios se retiraría de la iglesia. Esto suena como algo muy duro de parte de Dios, como si Dios estuviera saboteando su propia voluntad de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero más bien dice el padre Martin que debería considerarse como un círculo vicioso generado por las infidelidades del propio ser humano. Cuando el Papa se negó a revelar el secreto y se negó a consagrar Rusia, perdió las gracias que había ganado para sí mismo y para la Iglesia por su obediencia, y aparentemente también fue castigado por su desobediencia al recibir menos gracias de la que tenía. Y cada vez que un sacerdote, un obispo o un cardenal traiciona a Cristo, subvierte la fe, invalida una misa o un sacramento, abandona su vocación o la mancilla con malas acciones u omisiones, hay menos gracia en el tesoro de la Iglesia. Y si multiplicas cada una de esas ofensas por todos los miles que hicieron esas cosas en los años posteriores a 1960, se suma a un enorme déficit de una gracia que debería haber estado allí. O sea, que es una espiral descendente que sigue creciendo. Y por eso cada vez es más difícil hacer el bien y evitar el mal. El padre Martin comparó el flujo de la gracia con la electricidad que fluye por una ciudad. Cuando hay un corte de energía, todo se detiene. De la misma manera, luego de la gran desobediencia de 1960, la Iglesia se ha ido vaciando de su poder por propio influjo de las infidelidades propias. Conventos cerraron, sacerdotes abandonaron su vocación, luego vendría el horror de los abusos, la asistencia a misa se desplomó, y ahora vemos una terrible confusión doctrinal. Y así cada medida de la vida católica ha ido declinando precipitadamente. Esta espiral descendente solo terminará cuando el Santo Padre consagre a Rusia, dice Martin. Pero con el continuo agotamiento de la reserva de gracia, se le hace cada vez más difícil hacerlo. Y entonces es válido preguntarse por el resultado de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María que realizó Francisco el 25 de marzo de 2022. ¿Habrá agregado gracia o no? ¿Habrá comenzado el círculo virtuoso para terminar con los castigos? Ahora no hablaremos de ese tema, y quizás haya que esperar un tiempo más para ver sus frutos. Porque por sus frutos lo conoceréis, dijo el Señor. Este castigo espiritual que ya está en marcha será el telón de fondo de los eventos físicos que vendrán y ya comenzaron, como por ejemplo la pandemia, luego la guerra, después la escasez de alimentos y la carestía, eventos extraordinarios en la naturaleza, etc. Pero dice Martin que esto no vendrá sin previo aviso. Solo aquellos que ya tienen el corazón renovado, que será una minoría, lo reconocerán por lo que es y se prepararán para las tribulaciones. Siempre recomendaba mantener los ojos en el cielo. Sin embargo, paradójicamente, lo que se ha venido viendo manteniendo los ojos en el cielo en las últimas décadas son los chemtrails, aviones que dejan largas líneas blancas en el cielo
rociando una sustancia blanca esponjosa que no se evapora fácilmente. Esto se ve sobre todo en el hemisferio norte y sobre las grandes urbes. Martin también dijo que parecería como que la naturaleza se estuviera revelando, pero afirmaba en tono hermético que cuando estas cosas comenzaran a suceder, no es la naturaleza y no es Dios. Lo que nos deja dos posibilidades, Satanás y los seres humanos. Y esto se entronca entonces con la alteración del ecosistema por la acción y manipulación de los seres humanos, sobre lo que muchos han puesto énfasis. El padre Martin también alertó sobre que estas retribuciones comenzarán inesperadamente y estarán acompañadas por una confusión general de las mentes y el oscurecimiento del entendimiento humano. Y que en cada punto, a lo largo del continuo del cumplimiento de estas profecías, Rusia iba a ser el detonante que hiciera avanzar el proceso. O sea, que veremos a esa nación jugando algún papel en cada evento importante que suceda, para bien o para mal. Y después habló de un poder superior humano que está por encima de las naciones, que son la ley en sí mismos. Controlan lo que sucede en todas las naciones a través del flujo de capital. Habló de 60 u 80 hombres que son muy ricos y cada vez más ricos, y que deciden todas las cosas importantes del mundo. Incluso dijo que descubrió que la iglesia misma se había confabulado a lo largo de los años con este grupo de todopoderosos, y que la necesidad de someterse a la voluntad de estos hombres le había costado a la iglesia su liderazgo espiritual, y que ahora dependía del poder financiero terrenal, como antes había confiado en el poder político terrenal, en lugar del poder espiritual dado por Cristo. Sin embargo, sabemos quién ganará al final. Porque María ha prometido, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, Rusia se convertirá y se concederá un periodo de paz al mundo. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre por qué el poder espiritual de la Iglesia, concedido por Jesucristo, no ha podido frenar la apostasía en el mundo y en la Iglesia, ni los eventos negativos en la naturaleza. Y me gustaría preguntarte si crees que la Iglesia está en un proceso de recuperar las gracias perdidas por la desobediencia o sigue perdiendo gracias en los últimos años.